pregunta ontológica, que es la pregunta por el ser, por el ente y en última instancia por Dios, ha acompañado al ser humano desde sus inicios, por lo menos desde Aristóteles, quien en su libro Alfa de Metafísica, sobre los primeros principios, se hacía esa pregunta, también pasando por las 5 vías de Santo Tomás, el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, la conveniencia de Pascal o incluso el reloj de William Paley, quien en una situación hipotética plantea la situación de que si nos encontráramos con un reloj no tendríamos más remedio que aceptar el hecho de que lo creó un relojero, así como 2700 años atrás David creó el Salmo 19.1, quien dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Llegando a David Hume, quien fue un filósofo empirista y escéptico, él explica que existen dos tipos de enunciados, los demostrativos y los probables. Si nos centramos en los primeros, que son los demostrativos, explica que la validez del enunciado se valida por la estructura lógica de su construcción. Si tomamos el caso de un silogismo en el que la premisa número 1 es la vida es un hecho prepolítico y la premisa número 2 en el que el derecho a la vida está garantizado desde el momento de la concepción, por lo tanto, la conclusión es que todo aborto es un asesinato. Como vemos, en este silogismo, siguiendo la estructura, las dos primeras premisas dan lugar a una tercera que es su conclusión. Esto es la lógica formal. Por otra parte tenemos al filósofo alemán Immanuel Kant, quien era un racionalista, y él explicaba que el ser humano es incapaz de entender o de aprehender a la cosa en sí, que llamaba noumeno, sino solamente estudiar las categorías del pensamiento, que son las herramientas a través de las cuales nosotros formulamos los juicios. Como podemos ver, ambos filósofos centraban el estudio de la realidad a partir del individuo, como si el universo iniciara y terminara con él. Y esto pudiera ser cierto en el caso particular de nuestras vidas, en el que nuestra vida y nuestro universo inicia y termina con nosotros. Pero esta teoría se refuta simplemente con el hecho de que nosotros sabemos que al partir nosotros, la vida va a seguir existiendo, el mundo va a seguir existiendo. En Job 38:4, Dios increpa a Job y le hace la siguiente pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En este diálogo contundente nosotros podemos ver que Dios le pregunta a Job sobre distintos fenómenos de la naturaleza y del universo, sobre los cuales Job no tiene ningún control o ninguna conciencia. Sin embargo, él antes de ese diálogo pensaba que tenía control sobre su destino, y el libro relata su historia y nosotros podemos darnos cuenta de que él en la actualidad no existe, así como muchísimas personas que ya no están con nosotros. Sin embargo, el ser humano cree que el mundo y el universo terminan con su vida, lo cual es totalmente falso. El ser humano sin Dios no se pregunta, ni quiere, ni puede sobre cuál va a ser el destino de su vida al final de ella. No tiene conciencia de sus limitaciones y de sus incapacidades. Al contrario, se cree autónomo, autosuficiente y que incluso es capaz de cambiar el curso de su vida con solo el poder de su fuerza y de su voluntad. En nuestra vida tenemos un sinnúmero de situaciones limitantes de las cuales no somos conscientes, desde nuestras limitaciones físicas, mentales, emocionales, sociales, familiares, todas las leyes gubernamentales, todos los reglamentos, la Constitución. Son formas de controlar nuestro comportamiento, pero el ser humano, cuando no conoce de las leyes, piensa que es libre de hacer lo que quiera. Y no solamente estamos limitados por nuestras capacidades físicas o mentales o emocionales, o atravesados transversalmente por las leyes que nos toca vivir en nuestras ciudades, sino también en nuestras funciones psicológicas, ya que Benjamin Libet en 1980 descubrió que el cerebro toma decisiones unos milisegundos antes de que nosotros seamos conscientes de ello. Es decir, el cerebro ya activó la serie de mecanismos necesarios para mover el cuerpo aún antes de que nosotros seamos conscientes de ello. Y este experimento no solamente se quedó en los 80s, sino en 2008, John Dylan Haynes, un científico investigador de la Universidad de Leipzig, también descubrió aún más áreas del cerebro que se encargan de activarse aún antes de que seamos conscientes. Él utilizó a 14 sujetos de prueba en el que tenía que tocar un botón ya sea a la izquierda o a la derecha. Al final del experimento pudieron observar dos áreas cerebrales
que escapaban totalmente del control consciente de los individuos. La primera área es la corteza prefrontal o frontopolar, que abarca la corteza dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal. Y la segunda área es la corteza parietal, que va desde el precuneus hasta la corteza cingulada posterior. Todas estas áreas cerebrales escapan del control consciente, así como el sistema entérico o el sistema vegetativo de nuestro organismo. Después de esta explicación, nosotros podemos darnos cuenta de que no existe ningún ser humano que sea capaz de controlar nada de lo que sucede en su organismo. No podemos controlar nuestra digestión, no podemos controlar los latidos de nuestro corazón, no podemos controlar nuestra irrigación sanguínea, tampoco podemos controlar la secreción hormonal. Entonces la única explicación que queda es que existe un Dios creador, un Dios que a través de un diseño inteligente y con un propósito definido creó nuestra vida con un objetivo en mente. Ahora, el problema en cuestión sería decidir o definir cuál sería ese Dios, pero pues ese tema lo podemos tratar en un video siguiente. No estamos hechos al azar, incluso el concepto azar es utilizado por ciertos científicos de manera miserable, porque el azar no es una variable, no se puede medir. Sin embargo, lo utilizan como una manera de explicar lo inexplicable, como si la palabra o el concepto azar definiera algo. El físico teórico Stephen Hawking decía que el estado inicial del universo fue elegido puramente al azar. Pero la palabra elegido es interesante porque implica que hubo un proceso consciente de elección, pero no explica ni quién, ni cómo, ni para qué. Como podemos ver, al científico Stephen Hawking le pasó lo mismo que a Job. Trató de dar una explicación humana, una explicación racional, y en este caso con la palabra azar, una respuesta azarosa a fenómenos de la naturaleza y al origen del universo. Pero la variable azar o la palabra azar no tiene un número referido o asociado a ella. No es como por ejemplo la velocidad de la luz, que es de 299.792.458 metros sobre segundo. No tiene un número como tal. La palabra azar no existe, no tiene un número comprobable que pueda falsearse, como lo decía el falsacionismo popperiano, en el que él explicaba que la ciencia solamente puede avanzar si existe un caso en el que la matemática no puede explicar un caso en particular, o también la dialéctica hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis, sobre la que se construye el método científico de la hipótesis. En cambio, la palabra de Dios es eterna, es inmutable, no cambia, no varía. Jesucristo vino a cumplir su palabra, la palabra de Abba, que es la plenitud de la sabiduría de Hashem, o el amor que falta aún por revelarse. A Dios no se le puede buscar, Él es el que nos busca desde antes, porque en Romanos 3:11 explica que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros solamente podemos comprender el inmenso y grande amor de nuestro Dios si aceptamos el hecho de que sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, en Salmos 22:10. Negar a Dios es simplemente regresar al oscurantismo, negar el principio de razón suficiente, rechazar totalmente la ciencia empírica demostrativa y abrazar a la ciencia ficción.